Un libro es un pequeño misterio, un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma, la poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Mi nombre es Helicura Chihuaylaf Nahuelpan. Soy mapuche, pero también acepto dialogar con mi chilenidad y con todas las culturas del mundo que he ido conociendo. Soy poeta, oralitor, ensayista. No es fácil separar a un poeta como Helicura Chihuaylaf de la voz de su pueblo, porque la poesía habita en el centro mismo del relato, la oralidad y la palabra de los suyos. Ser mapuche es de alguna manera ser poeta. Es habitar en la mirada y el espacio de la naturaleza, quienes somos y quienes fuimos. Canple miyaumen, ñamluinche gumayawun, quiñam chumñechi rume pelonto amtaimi, futa cura galil inaeneu, huelu tawiñonca ayungei tamirayen, ñuque, cheguamai tañipu huegul. Helicura, bienvenido a Ojo con el Libro. Para partir, leyendo este libro tuyo, Recado Confidencial a los Chilenos, en un minuto tú hablas de la cotidianidad de la conversación. En este mundo oral de lo mapuche, es mucho más rica la oralidad. Tiene muchas más características, muchas más reglas, es más extenso porque lo es todo. Y tú definiendo la conversación dices que la cultura de nuestros antiguos está basada en el desarrollo de la memoria y la gestualidad. La estructura del Ntram, conversación como arte, si la observamos desde el lado occidental que también nos habita, implicaba una variedad o suma de géneros literarios. Saludo, mensaje propiamente tal y documentación. La presentación consistía en decir el nombre del hablante, aun cuando éste fuera además conocido, y el significado que sus padres le otorgan. Y la descripción geográfica detallada y poética del lugar, comunidad, del cual procedía o donde se estaba conversando. Me gustaría que para que partiéramos hicieras una autopresentación tuya en este contexto. ¿Quién eres? ¿Qué significa tu nombre? ¿El de tus padres? ¿El de tu región? Mi nombre es Helicura Chihuaylaf Nahuelpan. Helicura significa piedra transparente. Viene del lj, que es transparente, y curra, piedra. Chihuaylaf, como mapudungun es una lengua aglutinante y declinable como la alemana, por ejemplo, reúne varios conceptos muchas veces en uno solo. Como vemos ya, Helicura tiene dos conceptos. Y Chihuaylaf viene de Chihuay, que es neblina del agua, porque neblina de la tierra se dice trucur, y una contracción de lafun, que significa extendido, y lafken, lago. Entonces, Chihuaylaf significa neblina extendida sobre un lago. Nahuelpan, Nahuel, tigre, Pani, puma. Y por lo tanto, esos son los linajes, los significados de los linajes de mis padres. Mi padre fue hijo del lonco de la comunidad de Quechurehue, que es una comunidad bastante grande, de más de 100 familias. Quechurehue queda en la comuna de Cunco. Y mi madre vino desde una comunidad de la zona de Villarrica, también hija del onco. Y Quechurehue es un lugar que tiene como significado un lugar 5 veces puro, o 5 lugares de la pureza. Quechu, 5, Rehue, lugar de la pureza. Desde nuestra visión de mundo, la pureza no es como después la aprendemos cuando tuvimos que salir al exilio de la ciudad y entrar al sistema educacional chileno. Aprendimos que la pureza, con esa carga del dogma religioso, significa solamente lo positivo. Para nosotros, la pureza
significa un lugar donde dialogan todas las energías del universo. Lo puro es la conversación donde se acepta lo que hoy día podríamos decir la diversidad. Por lo tanto, allí en ese rehue, que es el símbolo también que utiliza la machi por eso, o el machi, es un lugar donde dialogan todas las energías, positivas, menos positivas, negativas, más negativas, menos negativas. ¿En qué minuto tú tomas conciencia del significado de tu nombre y de qué manera te determina? Yo la verdad no sabría en qué momento tomé conciencia de ello. Yo creo que en las últimas décadas. Para mí es un peso llamarme Helicura porque es algo que definitivamente sé que no he logrado ni voy a lograr, ser una piedra transparente. Nuestra gente dice que el espíritu mapuche viene desde el azul del oriente, de donde se levanta el sol. Se puede ver en un momento que es muy preciso de lo que denominamos Wun nosotros, que es el amanecer, y a un momento preciso, que es cuando termina la noche y comienza el día, pero no han aparecido los rayos del sol. Y se ve un horizonte hacia el oriente donde está el azul desde el cual venimos. Hay un color como medio neón, que es casi irreal. Claro. Entonces, dice, el espíritu viene a ocupar una casa transitoria que es el cuerpo. Entonces, el cuerpo que está representado por el corazón es una piedra no pulimentada. Entonces, el espíritu viene cargado de palabras, la capacidad de comprender, de escuchar la naturaleza. Es como el agua que corre. Entonces nos dicen, el corazón tiene que ser pulimentado, trabajado por el agua de las palabras y ojalá hacerla transparente. Y eso es el significado de Helicura. Helicura es poeta y es cara de una reivindicación que a los ojos de algunos, cerrados a mirar la tierra, los árboles, los ríos, los pájaros, como un mandato superior a nosotros, puede parecer por momentos violenta. Y sin embargo, la palabra que más resuena y vuelve a cantar cuando uno habla con Helicura es ternura, ternura y más ternura, la ternura del azul. Se han hecho muchas caricaturas del pueblo mapuche con respecto a otros pueblos, al desarrollo tecnológico de los aztecas, de los mayas, por otro lado, a que no hayan tenido escritura. Sin embargo, yo creo que la ecuación no es tan simple, porque uno puede tener una oralidad, una riqueza tan grande que abarca el mundo entero mucho más allá de la palabra escrita. Todas las culturas, todos los pueblos han comenzado, sin excepción, ¿no? En la oralidad, y sin ir más lejos, en la denominada literatura, de los grandes referentes, digamos, de la cultura occidental en este caso, la Ilíada y la Odisea. No son libros que fueron escritos por alguien, ¿no? Sino que fueron tomados desde la oralidad. Y yo creo que en tiempos más modernos, incluso el Mio Cid viene una tradición oral y la chanson de Roldan en Francia exactamente igual. Dicho eso, la oralidad tiene una fuerza porque está siendo reinventada por todos los habitantes, los que son parte de esa cultura. A través de eso, como el Nirtam, el arte de la conversación, donde el arte no consiste tanto en lo que se habla, sino en cómo se escucha y lo que se escucha. Y por lo tanto, al escuchar, tú al hablar haces referencia a un colectivo. No eres solamente tú, no eres el egocentrista que cree que está inventando algo que ya está dicho de otras maneras. Entonces tú lo asumes, piensas en tu tatarabuelo, tatarabuela, abuelos, padres, vecinos de la familia, de la comunidad, y entonces siempre está la referencia que además te hace parte de un pueblo, y por eso me dicen, me digo, me están diciendo, etc. Siempre hay alguien más hablando en la voz de cada uno. Exacto. Y por lo tanto, la oralidad es un acto, yo diría, que contiene mucha ternura, no como los libros, que aquí estamos a veces en nosotros solamente. Pero, claro, la diferencia en literaturas, entre comillas, o bien oralituras, como lo llamo yo, nativas, es que nosotros dejamos claro que aquí no estamos solamente nosotros,
que nosotros estamos aquí porque antes estuvieron nuestros antepasados y ellos nos contaron historias, nos legaron una visión de mundo, gracias a la cual nosotros escribimos. Tú usaste la palabra ternura y la palabra ternura se repite en tu obra y en la concepción de los mapuches en cuanto a la relación con la tierra, a la relación con los ancestros. ¿Cómo es esa dimensión de la ternura? El concepto de ternura viene como regalo también de lo innombrado, de la energía universal, infinita, y que nos habita, pero también de lo concreto, de la tierra que andamos, de la madre tierra, de la Mapu Ñuque, como decimos nosotros. Tiene tanta ternura que nos regala todo lo que necesitamos para vivir y que nos pide que la tomemos poco a poco, porque hay generaciones, así como hubo generaciones pasadas, hay generaciones venideras que tienen derecho también a tomar todos esos regalos y que no falten. En una norma de reciprocidad que nosotros comprendemos, dice nuestra gente mayor, que también ella nos toma poco a poco. Y a través de ello se nos hace comprender que nuestra lucha es también defender a nuestra madre. Como cualquier hijo agradecido defendería a su madre si es atacada, si es avasallada. ¿Cuántas voces habitan en una voz? ¿Cuántos pájaros hacen silbar a los árboles? ¿Cuántos reflejos esconden los ríos que braman hacia el mar? La voz de Licura se multiplica y con ella el sonido sin tiempo de una tierra que nos habla desde siempre, pidiéndonos clemencia. La oralidad conlleva el habitar en las voces de los que estuvieron antes, de los que vienen. ¿Se pierde algo con el fin de la oralidad? ¿Se pierde ese nexo? La palabra también, la posta de la palabra también es fundamento y aglutinante del pueblo y de la historia mapuche. Bueno, frente a eso uno siempre busca en nuestra propia gente, pero también en otras gente de otras culturas, ¿no? Porque finalmente el ser humano es uno solo parado frente al mundo, preguntándose las mismas preguntas en cualquier lugar de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y yo recuerdo haber leído a un estudioso francés que se llama, o se llamó, no lo sé, Georges Monan. Él dice que las lenguas son eclécticas y que el movimiento necesario y natural que se produce en las hablas y en el registro de ellas siempre se pierde y se gana. Y claro, con la oralidad se mantiene esta cercanía y pertenencia a un colectivo, y la literatura tiende a subrayar el aspecto egocentrista, pero marca una necesidad, porque también permite comunicar ese pensamiento. Y yo creo que en el caso nuestro, la mayoría de los pueblos nativos, estamos en un momento en que no es ni oralidad, y me refiero a los que estamos escribiendo libros, pero que tampoco es literatura. Por lo menos en algunos casos que yo conozco, el concepto de la oralitura. Claro, y en mi propio hacer, que es fijar con cambios constantes, incluso una edición a otra, muchas veces no es el mismo libro. Hay cambio de versos, hay cambio de conceptos. Pero qué bonito. O sea, tú cuando escribes un libro heredero de una tradición y de muchas voces que te habitan, tu libro sigue teniendo vida y en una nueva edición tiene necesariamente que cambiar. Exacto. Y mira, tú tienes ahí el recado confidencial, sí, y lo has referido. Aparece ¿Un nuevo recado confidencial? Claro, una edición de celebración de los más de 10.000 ejemplares vendidos. Fíjate que yo le hice un agregado, le hice un anexo, ¿no? Para decir que este libro sigue vivo porque yo simplemente soy el articulador de esa conversación. Además que las situaciones planteadas continúan igual y muchas veces peor. Ahora, eso es lo que te iba a decir, que una cosa es el lenguaje y las voces de los que te acompañan, que van mutando porque vienen de muy atrás y van hacia muy adelante. Sí. Pero además lo que ha sucedido en los últimos 20 años en Chile, con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, con situaciones que acá se daban como hipotéticas o en ciernes, como la situación del Alto Biobío, eso ya se cocinó, claro. Ya pasó y estamos frente a nuevas realidades de confrontación o de intentar llegar a un arreglo entre los mapuches y los chilenos.
y que continúa, porque los proyectos de nuevas represas en el mismo Biobío están absolutamente vigentes. En ese sentido, nosotros como mapuche nunca hemos vivido en democracia, ¿no? Porque la democracia significa participación, en primer lugar. Nunca preguntan. El avance de las forestales es pero de una gravedad, pero que yo no sé si la chilenidad está tan desinformada como para no percatarse y sumarse a la lucha por la defensa del agua, porque finalmente el agua es la vida, ¿no? El ser humano, como sabemos, es fundamentalmente agua, y si ella falta, estamos perdidos. Hay un tema porque en el fondo eso es producto del trabajo de las forestales. Y hay una reivindicación de tierras del pueblo mapuche que lleva muchos años y que tiene justa razón. El problema de estas forestales, ¿son las forestales para ustedes? Porque hay una cosa que tiene que ver con la tierra, que uno ve que más allá, en tierra que no es de uno, las forestales están haciendo bolsa a la naturaleza y uno sufre por la naturaleza. Pero otra cosa es el asentamiento directamente sobre el territorio mapuche. La reivindicación tiene que ver con tierras, con lugares en que las forestales están trabajando sobre espacios que ustedes creen que es propio o son parte del territorio que habitaron. Lo que se reivindica hoy día es, mientras algunos, unos pocos, que son cada día menos y que son por lo tanto más feroces y más acaudalados, son los que se están apropiando y que tienen millones de hectáreas, mientras nosotros tenemos unas cuantas para todas las familias que somos, las comunidades. Y le han dejado, ¿no?, las peores tierras, exacto, y las de más difícil cultivo. Y las forestales siguen avanzando sobre nuestro territorio. Tal vez para comprender mejor esto y empezar a pensar juntos, es la pregunta: si todos estamos afectados por lo que está pasando con el agua y con estas forestales que cortan el ciclo del agua, ¿no? y hay otras como las mineras, la pregunta sería: ¿hasta qué punto se permite el ejercicio de la propiedad privada de uno en contradicción con la propiedad privada de otro que no quiere forestales, que quiere tener sembradíos, que quiere tener frutales, en fin? ¿Pero por qué una forestal condena al vecino fruticultor a dejar su oficio? Porque le priva del agua. Ah, bueno. Ya, lo que pasa es que cuando se plantea el problema del agua, cuando uno se plantea desde cosas que son muy bonitas, que tienen que ver con el pueblo mapuche y su relación con la tierra, sino con un problema cuando se apela a Chile, que es el gran problema. Chile responde cuando apelan a Chile y no entienden que los mapuches son parte de lo que somos. Claro. Pero cuando nos damos cuenta que el agua está faltando y le está faltando a todos, ahí recién las alertas funcionan. Aquí tiene que ver también con una cuestión ideológica. Hay una declaración que está vigente, que es una declaración que parte en el centenario del Estado chileno. Esa declaración muy sucintamente dice que Chile es un país de blancos, donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros y donde la presencia de lo indígena al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del experto. Para poder plantearse todo esto y buscar juntos una salida, se requiere que la sociedad chilena asuma su hermosa morenidad. Porque es hermosa la blanqueada, la rubiedad, la amarillentud, la negritud, ¿no? Ese es el hermoso jardín humano, ¿no? Pero ocurre que esa declaración dictó conceptos: cómo educar, cómo informar, qué considerar salud, qué considerar progreso y desarrollo. Progreso y desarrollo significa esquilmar la naturaleza. Y entonces dicen, es que los mapuches no quieren el progreso, no quieren el desarrollo. Entonces nuestra gente dice, no, si lo queremos, todo ser vivo, todos quieren el progreso. Lo que pasa es que nosotros lo queremos con la naturaleza, no contra la naturaleza. Yo veo que los mapuches, hay muchos mapuches en las ciudades, mapuches que además se van mezclando con otros chilenos y tienen algo de mapuche. ¿Qué te hace ser mapuche? ¿Puedo yo ser mapuche? En todos los seres humanos habita un indígena, un nativo, un aborigen, porque todos los pueblos surgieron en los aborígenes, en los nativos. Lo más rubio, lo más blanco, lo más negro, lo más amarillo, provienen de pueblos nativos. Incluso yo cuando escucho y la gente se conmueve, ¿no? Y dice, oye, pero es increíble este bosque, o el canto de los pájaros, la diversidad de pájaros, de flores. Entonces yo digo, ahí está hablando tu nativo. Ser aborigen, ser indígena, nativo, o como quieran llamarnos, es tener
ternura, tener amor por todo lo que nos rodea, ¿no? Y agradecimiento por esta vida breve que nos ha tocado. Entonces, validar en ese sentido un pensamiento que está en el mundo mapuche y que está en todas las culturas y que es el jardín del mundo. Nuestra gente dice, nosotros como venimos del azul y nos habita el azul, ¿qué sería de un jardín solo con flores azules? La maravilla de un jardín la hace la diversidad de colores. Cada flor tiene un color, una textura, un aroma, una forma que es única. El pensamiento es una flor. Las culturas son flores. Cuando se pierde una, cuando se marchita una, todos perdemos, dicen. Hoy en día, ¿con qué otros grupos humanos tú asimilas la misma lucha? Con la chilenidad profunda de partida. Muchas veces yo voy mucho a colegios, me interesa mucho conversar con niños y niñas pequeñas, ¿no? Y entonces me dicen, ¿cómo veo la chilenidad? Entonces yo digo, bueno, veo dos Chiles. Una mayoría de chilenos y chilenas que son parte de la chilenidad profunda y huérfana, porque no tienen padres ni madres de la patria. De esa chilenidad profunda, claramente son parte esos adelantados y adelantados como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Roca, Violeta Parra, Víctor Jara, por nombrar algunos. Y otra chilenidad que es la chilenidad superficial y enajenada, a la que pertenecen esos pocos que, como te decía, son cada vez menos, son cada vez más acaudalados y son cada vez más violentos. Parte del gran problema, y la solución con respecto a los mapuches, no pasa por la educación, no pasa porque los niños entiendan que tienen que estar profundamente orgullosos de ser mapuches, de entender que la cosmovisión mapuche es riquísima, que el pueblo mapuche es uno de los primeros pueblos ecológicos. La ecología profunda se basa en los principios exactos que está en los mapuches hace 500 años. Entender que hay una cosa riquísima no es algo que por norma y por ley debiera ser enseñado en los colegios, porque si en 40 años más hay niños que se consideran mapuches en cuanto quieren serlo, quieren pertenecer porque están orgullosos de esa historia, todo se soluciona. Desde el minuto en que el mapuche no es la caricatura que se ha hecho de él, a través de la educación, a través de la historia escrita por los vencedores. ¿Cómo se cambia eso desde las bases? ¿Cómo se cambia con una mirada tierna? ¿Cómo le devolvemos la ternura a la que tú hablabas al niño que mañana va a manejar este país? Mira, el niño tiene esa ternura, la niña tiene esa ternura, y eso es lo que a mí me hace sentirme privilegiado, porque constantemente a lo largo de Chile me toca conversar con niños, niñas y jóvenes, y ellos están en esa visión. Y yo creo que por un lado claramente es un cambio a nivel político. La política entendida ya ahora como algo, como una totalidad, no como una fragmentación como se ha tomado la política actualmente, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos que hablar de partida de asambleas constituyentes, ¿no? Tanto para la chilenidad como para los pueblos nativos. ¿Qué te enseñan en el colegio? A ver, la araucana. ¿La araucana tú crees que ayuda? Ayuda, pero es que la araucana no se enseña, se nombra. Pero a ti te gusta como porque eso es la aproximación más cercana que tenemos en los colegios tradicionales o en el 99% de los colegios al mundo mapuche. Es cuando en castellano se aprende la araucana. ¿O tú crees que debiera ser otro texto, que hay otros textos que les son más propios, que serían mucho mejores para aproximarse a ese mundo? Sí, también, o sea, hay que sumar, pero te insisto, no hay que excluir a la araucana, porque también ella contiene un acto de ternura de una persona, claro, de una persona que vino como enemigo, ¿no? Ni siquiera ahí podemos hablar de adversario, vino como soldado, y que él eligió la ternura, prefirió ser el poeta que fue. No se enseñan esos versos, esas octavas reales que escribió Ercilla cuando dice que no se vaya a creer que un pueblo tan dado a la sabiduría y a la disciplina iba a escoger un jefe por la fuerza y no por el seso. El día que los niños anden por la calle
gritando orgullosos que son mapuches, va a cambiar todo. Va a cambiar por lo menos, se va a vislumbrar un... Claro, que cada cual exalte lo que es y que respete la diversidad. Fíjate, me parece muy importante lo que tú mencionabas hace un rato, que es el hecho hoy, la biodiversidad es un concepto de suma modernidad, o sea, y que se ocupa mucho. Y sin embargo... la pata. Y Trófimo Monén es el centro de nuestra filosofía, de nuestra visión de mundo, y que significa la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de toda la vida, de todo lo viviente, y eso es la biodiversidad. Y hay que valorarse, o sea, todos los pueblos tienen que valorarse. Como dice nuestra gente, nadie elige nacer en un lugar, en un color, en un idioma, en una visión de mundo. Pero si nos ha tocado eso, lo que en Mapudungun nosotros llamamos Tubuni Cupalme, ¿no? El lugar en que nacimos y el Cupani Cupalme, que es la familia en que nacimos y por lo tanto la comunidad a la que pertenece la familia. Y entonces la tarea que nosotros tenemos es conocer lo que nos ha tocado, porque el conocer es la única posibilidad de llegar a amar, ¿no? Aquello. Y por lo tanto, si amamos eso, nos amamos a nosotros también y podemos mirarnos en el espejo físico y de la almidad o de la identidad tranquilamente. Y por lo tanto, es el único camino, nos dicen, para poder asumir esa diversidad, valorar realmente al otro y otra, ¿no? El Licura nos habla de esa hermosa morenidad, pero se abre a la hermosura de cualquier ser humano. Porque como bien dice, todos fuimos nativos. Todos podemos oír a la naturaleza si tan solo acusamos nuestros oídos y abrimos nuestro corazón. Tu madre murió hace un par de semanas. ¿Dónde está ella? ¿A dónde va? ¿A dónde van las almas de tu pueblo? Hay un retorno al lugar de origen, al país azul. Vuelve el espíritu a reunirse con la energía universal de sus antepasados, ¿no? Porque, como señalaba antes, el espíritu viene desde el oriente, del infinito, y entonces viene al cuerpo cuando transcurre esa vida y en el periodo que le correspondía. Entonces la energía sale del cuerpo para llamar a Nontufe, el balsero de la muerte, para entonces cruzar esa frontera, que es el camino de continuidad entre el misterio de la vida y el misterio de la muerte, porque la muerte es un misterio, porque la vida es un misterio. En una tradición como la tuya, en que el pasado es tan importante, en que la oralidad que se transmite de generación en generación y que se va perdiendo el espacio para esa oralidad, porque la disgregación del pueblo mapuche, en este exilio que tú hablas, que llegan a la ciudad, que llegan a estudiar y que van perdiendo el fogón, que van perdiendo la instancia del padre, del abuelo, que te cuenta estas historias y que te hace depositario de toda esa tradición, se pierde mucho más que una madre, ¿no? Cada vez que te van dejando los tuyos. En el mundo mapuche y frente a todo esto que se habla que somos un pueblo de borrachos, que somos un pueblo de flojos, está también esto de que somos un pueblo de machistas. Y ocurre que la cultura mapuche considera que lo femenino es la fuerza. Para llegar a una profundidad mayor, dice, hay que aceptar la feminidad que también habita en uno. Porque la tierra, porque la energía es femenina. Y el conocimiento mayor, más hondo, tanto en positivo como en negativo, lo alcanza la mujer, dice. Y también por eso es capaz de sobrevivir mejor, porque hay una sincronía con la tierra. En cambio, nosotros los varones somos, dicen, advenedizos sobre la tierra. Y por lo tanto, para alcanzar un mayor conocimiento, tenemos que también aceptar aquello que la susceptibilidad, la sensibilidad frente a todo lo que existe. O sea, pero en lo femenino puede estar, en el fondo, en extremo todo lo bueno y lo malo también. Sí, como en todo. O sea, somos una dualidad porque el universo es una dualidad, ¿no? Positivo y negativo. Esto tiene... Mira, el mundo
nativo en general y mapuche en particular, funciona como en la modernidad la física cuántica. Todas las formas de energía, el cómo se explica el universo y la vida en nuestra cultura, y que está simbolizada en la faz de este instrumento ritual que utiliza el machi y la machi, que es el cultrún. Claro, el cultrún está representado exacto, toda nuestra visión de mundo. Entonces, las madres son lo fundamental, porque son la fuerza que ordena hacia lo natural, porque también ahí son conceptos distintos. El orden natural, dice nuestra gente, es lo que el mundo occidental considera un desorden, porque el orden es todo en filas, todo según como lo desea el ser humano, pero el orden natural es entonces, entre comillas, el desorden, porque el orden natural son los bosques, son las piedras, son las estrellas, que bastaría mirarlas para que nos demos cuenta que estarían dentro del concepto del desorden. Entonces, las madres son capaces de armonizar con todo eso y hacer que la familia armonice en tal sentido. Y si bien en nuestro mundo, afortunadamente, no existe lo que en la cultura occidental denominan cielo, paraíso, por lo tanto, infierno o purgatorio, lo que se denomina muerte es un viaje, ¿no?, en el que la seguridad está en que nos vamos a encontrar. Pero también está el dolor de preguntarnos ese encuentro donde en los mismos bosques que habitaron, en los mismos ríos, en un azul, en una vuelta a ese azul. Claro, señero. Es la vuelta, en término más profundo, es la vuelta hacia ese azul del cual vinimos. Seumá fuchaninche, aligüen rayil el humo, azquintulen fin ti azpun mapu. Tunten curf meu miyauken, kimlan. No me lafken meu petu conchi ante meu, huercureneu seumá, ni calfucuyen, amuan ka ni domu afiel pu fuchake cheyen. Calfu leita ti mapu cheuyin amuan. Coñi newen ñochiquechi yeneneu, wenuleufu quiñe pichi troquelei, muten tuaikele lucom afpun mapumeu. Tu faci peuma meu mulewen, remumun pu remukelu, ni gufkulena motan, la que nochi gulcantun mongen meu. ¿Qué podrías decirles tú a los chilenos, en resumen, qué es la gran fuerza de los mapuches? Pero en términos súper como generales. Claro, nuestra ternura por la naturaleza, por la tierra. Lo que implica que efectivamente nos consideramos uno más en ella. Ni más ni menos que las plantas, que los árboles, los pájaros, que las flores, que los ríos. ¿Qué puede aprender el pueblo mapuche de los chilenos? Hay un aspecto que yo valoro en el Chile profundo, en la chilenidad profunda, y que es esa mixtura expresada a través de diversos actos y diversas actitudes que revelan, contrario al deseo incluso de muchas chilenas y chilenos, su componente también nativo, y que es, por ejemplo, el ser fuertemente solidario.
aunque también tengo que decir que esa característica se ha ido perdiendo cada vez más. El problema mapuche, el conflicto mapuche, o como le pongamos, ¿tiene solución? Claro, tiene solución, es una solución que requiere bastante tiempo. El conflicto, insistimos, lo ha creado el Estado, porque es Chile el que invade el territorio mapuche con el ejército triunfante en la Guerra del Pacífico, que no respetó los tratados, como sí lo hizo el imperialismo. Algunos chilenos se preguntan por qué parte del pueblo mapuche se coludió, diríamos, con su adversario español. Pero ocurre que entre dos adversarios había uno que sí había dado prueba de respetar los acuerdos, o sea, y otro que no. El Chile independiente es más bravo para los mapuches que el español de la conquista. Claro, claro, absolutamente excluyente. Y que invadió con todo lo que eso significa. O sea, muerte, tortura, usurpación. ¿Dónde termina la reivindicación territorial? Porque es una negociación permanente, se está pidiendo la recuperación de ciertos territorios, se le da a ciertas familias en vez de darse como comunidad, y uno dice, bueno, pero después ¿qué va a pasar con el hijo de ese y el hijo de ese? Siempre el temor desde el otro lado es ¿hasta cuándo van a seguir pidiendo? La reivindicación, ¿cuándo termina? ¿Cómo se podría hacer un proceso reivindicatorio real y final? Es que ahí tiene que haber un trabajo de una comisión que tenga la diversidad también, que desde todos los ámbitos que están involucrados en esta situación, de una búsqueda de una verdad histórica. Me hablas de Neruda, de la Mistral. ¿Tú tradujiste a Neruda? Sí, bueno, es un trabajo de equipo. La editorial Pehuen me propuso hacer una antología, en primer lugar, de Neruda y luego su traducción al mapudungún. Yo lo acepté como una forma también de conocer a Neruda, porque la verdad conocía muy poco. Algo de Extravagario y un poquito del canto general. Y le pedí a Sebastián Barros, le dije, mira, lo único que te pido, porque yo no tengo la obra de Neruda, sino la mínima, que me proporciones incluso los libros póstumos de Neruda. Y fíjate que empecé a mirar, ojeaba y había como reflejos, algo como una voz, ¿no? Entonces, y me detenía en un poema. Y de pronto leo, decía, rodé por las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Y entonces yo decía, pero esto no es frecuente en la poesía. Y tú sientes, ¿no?, en ese caso que él estaba, en ese minuto se conectó con su nativo. Con su nativo. Claro. ¿Qué otros chilenos te parece que dan en el tono? Por ahí leí, y además me hace sentido, que la poesía de Tellier es una poesía que está muy cercana a la visión y al contacto con la naturaleza. Yo tuve el privilegio de conocer a Jorge y ser amigos, diría, y conversamos de esto. Y él me dijo, mira, Licura, yo acompañaba mucho a mi padre, que fue militante comunista, que fue gobernador de la provincia de Cautín, y me dijo, yo iba mucho a las comunidades mapuches. Y yo le hice la pregunta al respecto de un poema que se llama Cosas Vistas. Entonces, esta decía, eran dos versos, decía, cuando los mapuches van a la Argentina, regresan con una radio a transistor y un terno azul. Entonces, y yo le dije, pero más diría claro, que regresa con una rubia. Claro. Sí. Y cómo, yo le dije, pero ¿cómo tú diste? Porque eso no cualquiera. Entonces me dijo, no, es que yo conozco la visión del mundo y sé que el azul para ustedes y aprendí, me dijo, del mundo de la conversación. Escuché el canto en mapudungún. Mi padre dijo, sabía un poco, había aprendido. Tú eres poeta, pero tú vienes de una tradición en que
en que el lenguaje, en que la oralidad, el oralitor, es todo. Entonces tú al mismo tiempo eres depositario de una voz y de muchas voces y al mismo tiempo eres individuo. ¿Cómo tú logras encontrar tu Dasein, dirían los alemanes, tu lugar en tu mundo? En cuanto... A ver, ¿cómo voy a preguntar? ¿Cuánto eres voz de tu pueblo y cuánto eres voz propia? No, yo no pretendo representar... No, está bien, pero una de las voces. Ya, sí, pero claro, es que es imposible no dejar ver lo que a uno lo habita cuando lo expresa, sobre todo desde el punto de vista de la palabra poética, más que de verso. Y yo en eso me asumo simplemente como heredero de la memoria de una familia en la cual se compartía la conversación, pero también el canto. Recuerdo a mi tía Jacinta, que era el cántufe, cantaba, porque el poema, como en todos los pueblos nativos, comienza siendo cantado. También de los relatos, de los epeu, que contaban mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis tías, mis padres. Entonces, ahí escuché por primera vez un relato que sigue siendo bastante desconocido, que es el Calfu Epeu, el relato del azul, que ya he referido. Eso es mapuche, porque eso soy yo. Sí, ¿no? lo que pasa es que es muy impresionante. Yo estuve en un encuentro de poesía en Chillán, en que tú también estabas. Entonces, habían distintos poetas. Cada poeta era un ser individual. Hasta que llegaba el Licura, y ya lo que había al frente no era un poeta. Era un poeta, era un pueblo, era una voz, era... Tú cargas con mucha historia. Ahora, yo sé que hay otros poetas, hay poetas que dan, mapuches que dan cuenta de la vida ya más citadina, del desarraigo dentro de la capital. David Añiñir. Añiñir, exactamente, Añiñir. Este encuentro fuerte entre dos mundos. Claro, el desencuentro. El desencuentro, sí. en términos generales. ¿En qué minuto surge tu voz? Mira, yo comencé a escribir cuando estaba interno, sin ninguna pretensión más que conversar conmigo mismo, y no sé cómo llegué al papel, porque claro, éramos como 300 y tantos alumnos internos y seríamos unos 3 mapuches. Y yo comencé a escribir no porque quisiera ser poeta, sino porque necesitaba conversar conmigo mismo de lo que me estaba pasando, echando de menos ¿Y eso es porque perdiste el espacio de la conversación natural de tu pueblo? Claro, ¿Al irte interno? Claro, y porque yo pensaba en Cunco, donde estaban mis padres, a orillas del Bracero, en el campo, donde estaban mis abuelos, porque mis padres habían tenido que ir a este pequeño pueblo. Y entonces, y también rituales ceremoniales que se hacían, porque como mi abuelo era lonco, se vivía muy intensamente. Yo creo que por eso también la presencia fuerte de las voces de mis antepasados, porque yo las escuchaba en esa soledad, entre comillas, del internado. Un libro para matar a alguien. ¿Se te ocurre? Hay varios aquí. ¿Aquí? Sí. Digo por el volumen. Un libro siempre tendrá algo que rescatar, ya sea desde su negatividad o su positividad, porque en general un libro está hecho desde lo mejor de lo que habita a la persona que lo escribió. Ahora, ¿qué pasa con Mein Kampf? Yo creo que no hay libro que haya que extirpar por una cosa de libertad y también que tenemos que saber lo malo que puede salir de la cabeza humana. Pero Mein Kampf de Hitler no sé si sea un libro... Yo creo que sí. Que es bueno que exista, que sepamos hasta dónde podemos llegar. Exacto. Un libro para conquistar a alguien. Yo creo que eso está en el corazón más que en un libro, en el corazón de cada palabra. Claro, porque bueno, no hay que olvidar que la palabra poética, más que verso, es siempre la búsqueda de lo mejor y que hay en uno y la manera más bella de decirlo. Un libro para darse estatus. Yo te respondo con una pregunta que me han hecho muchas veces.
el libro que más leo es el libro de la naturaleza. O sea, la imagen del más sabio para ti es el que sabe observar. Exacto. Un libro que ayude o un poema que ayude a solucionar o a ayudar a solucionar el conflicto mapuche. Hay varios, pero creo que la historia del pueblo mapuche de José Bengoa es uno de ellos y diría el primero, por eso lo nombro. ¿Alguna palabra que quieras compartir? Nosotros tenemos muchas palabras de origen mapuche en nuestro lenguaje, pero alguna palabra que no la tenemos incorporada y que tú dices, les voy a regalar una palabra maravillosa, que debieron usarla, porque la verdad es que ustedes no tienen nada para denominar esto. Me imagino que hay muchas, pero alguna que le tengas especial cariño. Claro, hay muchas, pero me quedaría con una palabra que además es probable que pueda reparar un error, Ya. que es la palabra Camolfunche respecto de la palabra Huinca. Camolfunche significa gente no mapuche, gente de otra sangre, que puede ser o no amigo nuestro o amiga nuestra. Y esa es la palabra que... Porque Huinca es usurpador y Camolfunche es simplemente eso, una persona no mapuche. Que diste en el clavo, porque probablemente si el Huinca se transformara a los ojos de ustedes y a sentimiento propio en un Camolfunche, todo cambiaría. Claro, porque es también apelar a la diversidad y aclarar, porque se reitera mucho entre chilenos que asumen su morenidad, que dicen, aunque soy Huinca, y nosotros nos encargamos de decirle, no, usted no, para nada es un Huinca. O sea, de usurpador, no, por lo menos que nosotros sepamos. Si pudieras morir con un libro en las manos, ¿qué libro te gustaría que fuera? Mirando la naturaleza, el libro de la naturaleza. Finalmente, un libro o un relato que debiera ser obligatorio para todos los niños de todas las escuelas de Chile, para entender y sentirse orgullosos de quienes somos con nuestro pueblo originario y sobre todo con el pueblo mapuche. Sí, Chile, un mito y su ruptura de Jaime Valdivieso, ¿no? que fue reeditado por la editorial LOM. ¿Es un libro, es un ensayo? Es un ensayo. Y para niños, para maravillarse con la mirada la cosmovisión, la mirada de la naturaleza, la relación con ese mundo, para niños que sientan lo que es mirar el mundo desde ese lugar. Los ensayos de Gabriela Mistral acerca de los árboles, por ejemplo. Mira. Y para entender la visión del mundo mapuche. Nuevamente, ahí tenemos dos elementos en que entender al otro, no desde el enemigo, y que la mirada nativa que tú decías también se encuentra en los poemas de Gabriela Mistral. Bueno, para la edición de Mundo hay una versión para niños de la editorial Pehuen, que es las memorias del lonco Pascual Coña. Muchas gracias. No, gracias a ti, respeto Pablo. Y disculpa la ignorancia permanente que yo represento de todo nuestro pueblo.